En el pueblo mágico de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, una antigua construcción que llama la atención por su singular arquitectura. La hacienda San Francisco Soltepec. A diferencia de otras haciendas que tienen almenas o muros defensivos y que resaltaron las diferencias entre hacendados y peones mediante su construcción, aquí un arquitecto poblano de nombre Eduardo Tamariz Almendaro hizo un edificio de gran belleza bajo una nueva visión ideológica, el socialismo. Pues Alex, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Soltepec. Bienvenido, Eligio. Es verdaderamente una belleza increíble. Para todos los amigos que nos están viendo en este momento, échense una vuelta para venir a Soltepec. Y para animarlos a que vengan, platícame un poco de la historia. Bueno, Soltepec es una historia larga que se remonta al México prehispánico incluso, porque en el Códice de Huamantla, que es uno de los más grandes del México mesoamericano, existe ya el registro del Cerro de Soltepec, que es el cerro que está aquí atrás de la hacienda. Y bueno, pues de ahí la propiedad era tan grande como el mismo municipio de Huamantla. Llegó a tener casi 1,500 hectáreas. Y a finales del siglo XIX fue que se erigió la fachada. Y bueno, pues entre otras cosas, cabe mencionar que esta fachada la diseñó el arquitecto Eduardo Tamariz y Almendaro por orden de quien era el dueño de la hacienda en ese entonces, que era un señor que se apellidaba Haro y Tamariz. A su regreso a México, el joven arquitecto mexicano tuvo un encuentro fundamental con un gran empresario, don Luis Haro y Tamariz, dueño de la hacienda San Francisco Soltepec, que fue construida en el siglo XVII. Inclusive, el señor Sebastián de Mier contrató a un austriaco para que hiciera el levantamiento de toda la propiedad de Soltepec en aquel entonces. Y este señor se llamaba Ferdinand de Rosenfeld. Y alguna vez hicimos una investigación sobre quién era este personaje y resulta que es pues, famosísimo. Trabajó en el gobierno de Porfirio Díaz, incluso hizo trazos de avenidas importantes de la Ciudad de México. Después de eso, ya cuando la familia de Haro eran los propietarios, fue cuando se vino la Revolución Mexicana y ahí los datos se ponen un poquito nubladones, ya no hay mucho registro, hasta que en 1918 apareció un registro donde consta que el gobierno de Tlaxcala es ya el propietario de la hacienda. Y entonces la da como a manera de comodato para que aquí se haga la primera escuela normal rural mixta del estado de Tlaxcala. El mantenimiento de un sitio como este para una escuela normal rural fue incosteable. La propiedad se puso a la venta y en 1945 don Ángel Zamora Briones adquirió la hacienda Soltepec y poco después la legó a su hijo, don José Zamora, como regalo de bodas. Imagínese. Y es una historia curiosa,
porque quien aparece como propietario en los registros se llamaba José Márquez. Era un señor que toda la gente de Huamantla conocía. Y a don José Márquez, mi bisabuelo, le compra la hacienda. Mi bisabuelo se llamaba Ángel Zamora. Pero cuando él hizo la negociación con don José Márquez, resulta que él era realmente el prestanombres. El verdadero propietario era un señor de Sudamérica. Entre chismes y dimes y diretes, no se sabe si era argentino, colombiano, uruguayo, pero era un señor de Sudamérica y nunca conoció la propiedad. Entonces hubo mucho cambio de dueños porque entre herencias y pleitos iba cambiando de dueños a lo largo de 3 siglos. Y ya fue en el siglo XIX cuando tuvo su época dorada como hacienda productora de pulque. Soltepec fue una exitosa hacienda pulquera durante los años dorados de su producción, con la misma estructura social de las demás haciendas. Pero algo de la vocación social del modelo que la inspiró quedó impregnado en este edificio. Este es el Museo del Pulque, montado en el viejo tinacal de la hacienda. Tinacal es una palabra derivada del náhuatl, tinacali, que significa la casa de las tinas. Y estas son las tinas que se usaban para fermentar el pulque. El museo es una contribución de la familia Zamora a la divulgación de una gran tradición mexicana, el pulque, bebida de dioses y hombres, patrimonio de todos, elixir de ricos y pobres, de grandes hacendados y de peones. Y mire usted, agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Con este museo se ofrece esa labor social y se le rinde un justo y merecido homenaje a la labor pulquera tradicional. Pero espérenme. Déjenme decirles una cosa. El pulque no es una antigüedad de museo. Es una sustancia viva. Y mire lo que tengo aquí. Salud, este es del Casa Alacrán, mire. Quien puso a la hacienda dentro de los productores de pulque importantes de Hidalgo, Tlaxcala y la región fue un dueño anterior, en 1876, que se llamaba Sebastián Bernardo de Mier y Almendaro también. Este señor... O sea, eran apellidos comunes en la región. Por lo visto, sí. Y este señor, Sebastián de Mier, era un hombre pues, opulento, tenía mucha lana, tenía varias haciendas y era ministro y fue embajador de México en Inglaterra y en Francia. Sabe que tenía por ahí algún compadrazgo con Porfirio Díaz. Y además, un dato importante, antes de la Revolución, la propiedad de la hacienda eran 1.500 hectáreas. Y después de la Revolución, con el programa este del reparto agrario, se quedó únicamente con 250 hectáreas. De aquí de la hacienda salieron las poblaciones de Los Pilares, que está de aquel lado, y Ixtenco, nuestro municipio vecino, y la colonia de aquí, de Zaragoza. Entonces, es lo que también recibió mi abuelo, y pues a trabajarle, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, Soltepec sufrió el proceso de amortización de tierras y pasó a manos del gobierno de 1936 a 1946. El gobernador del estado, el cardenista Isidro Candia, finiquitó el sistema de haciendas y repartió entre los peones más de 38,000 hectáreas. Mi bisabuelo hace las negociaciones para comprar la hacienda y a partir de 1949 pasa a formar parte de la familia Zamora.
Sin embargo, mi bisabuelo, Ángel Zamora, no la compró para él. Él la compró para obsequiársela a mi abuelo como una especie de regalo de bodas. O sea, ya mi abuelo ya llevaba un par de años casado, pero pues en esta onda de la vida campirana y de que pues todo funcionaba así, tú tienes una propiedad y la trabajas las tierras, pues mi bisabuelo quiso dejarle a mi abuelito como su patrimonio, ¿no? Y entonces así, mi abuelo estaba feliz. Obviamente no todo fue miel sobre hojuelas, porque cuando llegó a la hacienda, pues estaba casi en ruinas. Después de que fue escuela, pues los alumnos, atrapados por la fiebre de los tesoros, pues rascaron paredes, ¿no? Y tiraron techos, total de buscar, ¿no? Y lo mismo hizo el clero, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No, y el siguiente dueño o administrador, pues también, ¿no? Entonces, cuando mi abuelo llega, pues hay cuartos sin piso, techos derrumbados, y pues lo tuvo que invertir un poquito de lana y tiempo para pues medio acondicionarla, porque él no pensaba que esto iba a ser un negocio, iba a ser su casa, ¿no? Y las tierras iban a ser pues lo que iban a tener para subsistir, las tenía que elaborar. Y bueno, mi abuelo era una persona con don de gentes, siempre estaba metido en la onda política, llegó a ser presidente municipal de Huamantla, no había gobernador del estado con que no tuviera alguna relación, y entre otras cosas, él gestionó que la carretera pasara por aquí enfrente. Ya en tiempos de don Luis Haro y Tamariz, en pleno porfiriato, se construyó un camino que ahora es una carretera frente a su casa. Eso fue casi a los años 60. Antes de eso, tuvo lugar el suceso máximo de aquella época para la hacienda Soltepec y Huamantla, que fue la filmación de la película La Escondida. Plena época de oro del cine mexicano, claro. Y con sus máximas estrellas, Pedro Armendáriz, María Félix, los hermanos Domingo y Andrés Soler, Roberto Gabaldón fue el director, por supuesto Gabriel Figueroa en la fotografía, claro. Lo cual pues, se lo agradezco a Dios porque pues, pudo captar la gloria de la hacienda, ¿no? Sí. Además se revivió realmente lo que era la hacienda pulquera como tal fue recreada para la película. Eso fue una gran fortuna. Y bueno, la novela original es de Miguel N. Lira, un escritor tlaxcalteca. Sí. Y resulta que Miguel N. Lira y Roberto Gabaldón fueron compañeros de escuela en México en algún tiempo. Y Roberto Gabaldón llegó y le dijo, oye, quiero hacer una película de tu libro de La Escondida. Y Miguel N. Lira le dijo, pues mira, yo te cedo los derechos de mi novela para que hagas la película, pero te voy a poner una condición para que se haga, que se filme en Tlaxcala toda la historia. Si no, no. Y pues así fue. Y los primeros que llegaron aquí, pues fueron Gabriel Figueroa y ese equipo, pues para hacer las pruebas, ¿no? Lo que ahora se conoce como scouting, pues llegó Gabriel Figueroa. Él fue quien decidió que se hiciera en el mes de octubre la filmación, porque pues eran cielos muy despejados, no como hoy, pero por lo general es época donde ya no llueve y son cielos muy azules. Y llegó aquí todo, y pues para Huamantla fue todo un suceso. La mayoría de los extras en la película, cuando menos en las primeras secuencias, eran de Huamantla, todos los extras, ¿no? Y hay una escena muy famosa aquí mismo en las escaleras en la que María Félix se arrodilla ante el hacendado y clama por la vida del amado, que era Pedro Armendáriz. Es un peliculón, yo se los recomiendo ampliamente que la vean, sobre todo porque capta ese México, ¿no? Y bueno, la película o la filmación de la película dejó anécdotas importantes. Una de ellas es que Pedro Armendáriz, Los Soler y María Félix aquí se quedaron, aquí se hospedaron durante las semanas o mes que se hicieron las filmaciones en esta locación. Y a María Félix le dieron el cuarto de allá arriba, que era la habitación de mi abuela. Bueno, a mi abuela le han de haber dicho, pues, Mantito, danos chance, y aquí viene María Félix. Ella puso como condición que le hicieran un baño, pues originalmente la habitación no tenía baño. Y entonces, pues luego mi abuelo con gente de Huamantla, el baño, levántenlo, ¿no?
Y ya que tenía el baño listo y todo, la doña dijo, no quiero un bidel, por favor. Y bueno, pues consigan el bidel y pusieron el bidel. Ahora tráiganme al abuelo. ¡Ah! Sí. Y bueno, pues ahí quedó la anécdota. Por eso ahora esa habitación se llama María Félix. Este edificio engloba las ideas de Fourier, una construcción hecha con materiales económicos como el ladrillo, pero que a sus inquilinos les diera placer el habitarla. Estamos ante un nuevo modelo de hacienda, inspirada por las ideas de un socialista francés del siglo XIX. Después de todo, una hacienda también es una comunidad productiva, parecidas a las que soñó Fourier. Entre las innovaciones tenemos que la capilla está dentro de la casa. Los trabajadores tenían que entrar a la casa para llegar hasta aquí. Como todas las haciendas y casonas antiguas, pues esta tenía o tiene su jardín central. Pues este es el típico jardín central de una hacienda y ha sufrido un par de remodelaciones. La primera remodelación fue cuando mi abuelo llega a vivir aquí a la hacienda. No tenía el jardín, las columnas ni el tejado de los corredores. El original seguramente era de madera y de herrería porque había ciertos vestigios y seguramente tenía la teja española que tienen los tejados de los macheros. Pero mire usted, no todo es moderno en Soltepec. Estos son los macheros de la hacienda. ¿Sabe por qué se llaman macheros? Se llaman macheros porque aquí se guardaban a los animales machos que se utilizaban para la labor. A los animales de tiro, a los de carga, las mulas, los burros y los bueyes. Actualmente es otro rincón turístico de la hacienda, donde se ofrece paseos a caballo para los turistas. Entonces eso fue en los años 50. Y la segunda remodelación la hicimos ya nosotros en el año 2013, que fue cuando pusimos el vitral y los árboles que están en las esquinas. Este jardín lleva el nombre de mi abuela, la More. Mi abuela se llamaba Josefina y bueno, en su familia... ¿La More o Amore? No, More. ¿Amore? More de morena. Ah, yo Sí. pensé que era Amore de amor. Como de amor. No, More porque todos sus hermanos eran güeritos y ella fue la más morenita. Entonces de cariño le decían More y es la More, ¿no? Entonces el jardín lleva su nombre porque sus últimos años ella se pasaba aquí casi todo el día. Ella le encantaban las plantas y las flores. Tenía un conocimiento impresionante, no solamente de los nombres de las flores, sino de cómo cultivarlas. De este lado ella tenía sus tuberosas. Es un tipo de flor que florea, valga la redundancia, en el mes de agosto. Entonces ella tenía tapizado ese muro de tuberosas y tenía todos colores, era impresionante. Entonces cuando mi abuelo muere, ella por fin se jubila de la cocina y dice, bueno, yo ya les dejo mis recetas, ya les dejo la chamba, yo ya no voy a cocinar más, ya todos ustedes tienen el conocimiento y yo me dedico a mi jardín. Y entonces fue la época, la segunda mitad de los 90s y los 2000, que el jardín agarró una frondosidad y un colorido impresionante de la mano de ella. Las tuberosas son un tema importante porque lo que hacía ella era, cuando era la época de invierno, que ya no había flor, ella les quitaba todo
se quedaba con el camotito de la flor, lo guardaba en unas cajitas de cartón, lo tenía ahí en su recámara y ahí se quedaba. Y en marzo otra vez los volvía a sembrar en las macetas, les echaba sus fertilizantes naturales, ¿no? Sus abonos, quiero decir. Y ya para agosto otra vez floreaban padrísimo. Y otra característica interesante de este jardín es que aquí las golondrinas es donde anidan. En las épocas que mi abuela y mi abuelo estaban a su casa, pues no simpatizaban mucho con las golondrinas porque dejaban todo muy sucio, ¿no? Pero en realidad era un fenómeno interesante porque las golondrinas no venían a ningún otro lugar de la hacienda más que aquí. Y entonces conocían perfectamente el jardín. Llegan en marzo, llegan más o menos alrededor de 10, 12 individuos. Y para octubre tenía a veces hasta 200 individuos. Entonces se llenaban todas las jambas de las puertas, se llenaban de las golondrinas, porque en aquella época mi abuela no tenía árboles aquí. Y entonces cuando nosotros pusimos el vitral y el domo, dejamos abierta la parte lateral para que sigan viniendo y sigan estando acá. Cuando nosotros remodelamos, quisimos también hacer que el lugar fuera transitado, porque tenía mi abuela tantos rosales y había tanta planta aquí que ya el jardín era difícil de transitar. La gente tenía que pasar solamente por el centro, que tenía su corredorcito, y de repente llegaba aquí a la fuente y se tomaba la foto, ¿no? Pero sí, de repente se atoraban con los rosales y eso. Entonces sí mantuvimos la planta y las flores, porque es la esencia del quehacer de mi abuela. Y el techo fue un poco para darle comodidad, porque Huamantla es muy frío. Y entonces de repente ya pasar por aquí en diciembre y enero para el huésped se les hacía un poco incómodo. Sobre todo si venían de la alberca y eso, pues sí titilaban, ¿no? Y ya con el domo un poquito se aminoró ese aspecto del clima. La hacienda como hotel realmente empezó en los 80s. Mi abuelo fue a España y ahí vio que las casas antiguas hacían como la función de hostales. Sí. Y cuando regresa al viaje, pues a él ya le costaba mucho trabajo mantener la hacienda. Ya sus hijos estaban grandes, ya todos tenían familia. Y pensó, pues lo voy a hacer un hostal, tengo muchos cuartos. Mi abuela guisaba delicioso, ¿no? Entonces dijo, pues tengo quien haga una comida rica, tengo salones para un restaurante. Y emprendió él solo, como pudo, como se le ocurrió, el negocio del restaurante y hotel. No funcionó mucho. Además, mi abuelo no le daba mucho seguimiento a los proyectos, ¿no? De repente como que ya no le gustaba ver gente extraña llegando a su casa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no se acomodó mucho. Pero antes de morir, en su lecho de muerte, de hecho, sí se dio cuenta que podía tener un gran potencial como parador turístico o como atractivo turístico, ¿no? Entonces, dejó ese deseo en mi papá y mis tías que siguieran con ese proyecto de que fuera hotel.
pues el resto es historia realmente. Entre la segunda mitad de los 90s y la primera década de los 2000 fue que esto comenzó a crecer ya bien como hotel, explotando las recetas de mi abuela. Ella realmente tenía una mano mágica para la cocina. Conservamos las recetas de ella. La mayora del restaurante le aprendió directamente a mi abuela. Mi abuela, per se, aprendió de su suegra y de su mamá. O sea, es toda una tradición culinaria que viene de muchas generaciones atrás, pero que ha quedado capturada en sus recetas y que nosotros hemos sabido, pues, explotar, porque realmente la cocina de Soltepec es el corazón de la hacienda. La gente se hospeda porque sí, la hacienda y la historia, pero permanece por la comida, ¿no? Hay que decirlo. Alex, de verdad, muchísimas gracias. Espero que no sea esta la única vez en que podemos conversar acerca de Soltepec. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y a todos aquellos que nos están viendo, si no saben dónde está Soltepec, está en Huamantla, Tlaxcala. Y si no saben dónde está Tlaxcala o Huamantla, pues agarren el Google Maps, vean, pongan el Waze y ya llegan aquí, pero de volada.